seguimos dando gracias, te seguimos exaltando y adorando por tu misericordia para con nosotros. Gracias por sostenernos cada día, porque permanecemos en ti, porque tu mano nos sostiene y nos da aliento, Señor. Gracias porque hasta este día de hoy, por tu misericordia nos has sostenido, permanecemos en ti, Señor, y sea cual sea la circunstancia, tú estás allí para darnos vida, para ayudarnos, para levantarnos y para guiarnos. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos, queremos poner tu palabra, Señor, que es tuya, que es de tu boca, para que seas hablando a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, la realidad de nuestras vidas. Tú eres el único que sabe y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así que yo quiero poner esta palabra en tus manos, que no sea mis pensamientos, que no sea por lo que he vivido, Señor, que hable hoy, Señor, sino que sea por tu palabra, que sea por tu gloria, por tu Espíritu Santo, que sea impartiendo esta palabra con tu poder, Señor. Que tu Santo Espíritu sea tocando a cada uno y seas tú reargullendo cada corazón y que seas tú convenciendo del pecado, Señor, y transformando cada vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria al Señor. Hace algún tiempo estuve aquí y le doy gracias al Señor por permitirme tener este tiempo de compartir la palabra. Y de ese día me recuerdo que había una mujer ahí atrás, no sé si ella viene normalmente a la iglesia o ese primer día venía, y ese día yo estaba compartiendo acerca de la mentira, ¿no? De lo que es la mentira de Satanás y lo que hacemos nosotros al adquirir ese hábito de mentir. Y pues que la mentira, según dice la palabra, que la mentira es del diablo. El diablo es el que la toma para poder engañar. Y desde el principio ha sido así. Y esta mujer me causó curiosidad que salió, porque estaba yo repitiendo mucho la palabra mentira. Pues me di cuenta, porque en la guía que yo tenía para compartir la repetía mucho. ¿Qué pasa cuando un borracho le dice que no beba? ¿Qué pasa cuando una persona que fuma le dice que no fume? Y que todo el tiempo le está diciendo, mira, no fumes, que eso es malo. No bebas, que te va a hacer daño. Cuando a una persona que está haciendo algo que no está bien para su vida y que daña a otros, pues normalmente los padres tienden a sus hijos a decirle, mira, esto está mal, no mientas, no engañes, no pegues, no grites. Entonces cuando una persona tiene ese hábito, pues cuando tú le dices que no lo haga, no le gusta. ¿Y qué es lo que hace? Normalmente se va, ¿no? O sale huyendo o discute contigo. Entonces yo espero, hoy voy también a machacar mucho el tema del carácter. Entonces yo espero que nadie vaya a salir huyendo. que cada uno, pues de parte de Dios, tenga en su corazón el deseo de que el Señor hable a su vida. Y el Señor es así. El Señor es así porque nos ama. ¿Sí? Un padre cuando quiere corregir a un hijo está allí repitiéndole las cosas para que el hijo cambie de actitud, ¿no? Y así mismo nuestro Señor, yo creo que Él nos repite por medio de su palabra en donde estemos, nos hace ver que tenemos que cambiar por el bien nuestro, para agradarle a Él primeramente y para que podamos hacer su obra. Y de eso es lo que quiero compartir hoy, esperando que el Señor sea quien hable a tu vida y que tú puedas salir de aquí bendecido como he sido yo bendecido por medio de esta palabra. Vamos a hablar hoy del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y para poder centrarnos en este tema, yo quiero hablar de un personaje que yo creo que algunos conocen, todos conocemos de la Biblia, que se llama Saúl. Sabemos que Saúl fue el rey de Israel, ¿no? Y vamos a ver cómo es que llegó él allí, a ese lugar de ser rey, y qué era si era que Dios lo había puesto, por qué fue puesto allí, si el pueblo lo respaldaba. Y mediante esta historia podemos analizar que juega un papel muy importante el carácter de esta persona en lo que es su vida.
Miremos en 1 Samuel capítulo 9. Abre tu Biblia allí, en 1 Samuel, y vamos a empezar en el capítulo 9, el versículo 1 y 2. ¿Alguien sabe quién es Saúl o no? ¿Quién no sabe quién es Saúl? No sabe, ¿vale? Pues vas a aprender ahora quién es Saúl en la Biblia. Estamos en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios en 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Había un varón de Benjamín, o sea, un hombre de la tribu de Benjamín. Y este hombre, ¿cómo era? Valeroso. Dice aquí, cuando se habla de un hombre y se dice que es valeroso, pues es una gran cualidad. Y decimos, mira, este hombre es valiente. Y al ser valiente, me imagino que para ser valiente tiene que ser ordenado, tiene que ser una persona que los demás le reconozcan. Entonces, pues se veía que su vida, su ser, su carácter era conocido por los demás. Y era conocido como un hombre de bien. Sigamos leyendo aquí. El cual se llamaba Cis. Así se llamaba este varón, Cis. Este hombre era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. O sea que tenía una ascendencia, y esa ascendencia era de la tribu de Benjamín, por decir así, del pueblo de aquí, que mi hermana Rosy, por ejemplo, es del pueblo de Arroyo de la Miel, aunque yo no sé si sea del Arroyo, no sé si sea de esta parte, no, será de otro sitio. Pero, por decirlo así, esta era como el lugar donde él vivía, donde él se había sentado, donde había nacido, donde tenía su familia, donde se había criado, y tenía pues su cultura y sus tradiciones allí. Y en el versículo dice, y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo? Saúl. ¿Cómo era? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Entonces empezamos mirando aquí que, como vamos a hablar del carácter, el carácter se empieza a desarrollar desde el seno de la familia, ¿vale? Desde que un niño nace, desde allí se empieza a desarrollar su carácter. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que le ayudan a desarrollar su carácter, su personalidad, su forma de ser? Sus padres. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene padres? Cuando un niño no tiene familia. Pues lo llevan a un sitio donde hay otros niños, y normalmente quienes llevan esos sitios son personas que pues, lo llevan porque les pagan para hacerlo, y en muchas ocasiones no tienen la voluntad, no tienen lo que tiene que tener para poder llevar a esos niños. Entonces en muchas ocasiones los maltratan, les hacen daño, y entonces a estos niños crecer, pues crecen sin una figura paterna, sin una autoridad, sin el amor de una madre, y pues así mismo se van desarrollando. Ayer hablaba con algunas personas, con unos amigos, estamos hablando de algo, y entonces nos preguntábamos que por qué, por ejemplo, en Estados Unidos hay tanto racismo, o tanto que los policías contra los negros, o no sé qué o los latinos. Entonces, claro, si uno se pone a mirar el trasfondo, y yo mirando algunas noticias y mirando otras cosas, uno ve que la mayoría de estas personas, y no solamente ellos, ¿no?, sino otro tipo de personas de otro color de piel, están en barrios que son muy bajos, que tienen poca educación. Y entonces al estar allí, sus padres están de pronto todo el tiempo trabajando, y los dejan a que hagan su vida como ellos quieran, ¿no? Entonces los niños salen a la calle, se empiezan a mirar, a enfrentar con cosas con lo que les está rodeado. Y de eso es lo que empiezan ellos a tomar, ¿no? Y de eso es que se empiezan a levantar su vocabulario, la forma como ven las mujeres, o las niñas, la forma como ven los hombres, o al ver de pronto en el barrio lo que está pasando, la violencia, el maltrato. Entonces, esta forma de estar allí les empieza a entrar en su vida, y eso es lo que se empieza a desarrollar en su carácter.
Cuando uno, por ejemplo, ve algunos vídeos de cómo los policías paran a estas personas para pedirle sus papeles o algo, siempre ellos llegan pidiendo, bueno, necesito tus documentos. Y entonces lo primero que hacen, ¿por qué? ¿Por qué tengo que darte lo mío? Y empiezan siempre a ir en contra de la autoridad, a querer ir en contra de lo que está haciendo este hombre. Aunque yo no estoy diciendo aquí que la policía sea mala o buena, pero normalmente si un país la pone es porque necesita poner orden. Y si a mí me para aquí un policía, yo no le voy a preguntar por qué me está parando, porque él mismo me lo va a decir. O si yo le pregunto, bueno, ¿qué? Yo no le voy a decir, ¿y tú por qué me paras? No, yo le digo, señor, ¿he hecho algo malo? ¿Qué pasa? Entonces me lo va a decir. Pero cuando uno ve estas personas, lo primero que hacen es ir en contra de la autoridad. Le dicen, bájate, que quiero mirar que... No me voy a bajar, no me voy a bajar. Y lo he visto en muchas ocasiones en vídeos. Y de ahí es donde sale pues la rebeldía, el resentimiento, el odio y el ir en contra de la autoridad. Y por eso después de eso pues lleva muchas veces a que les hagan daño o que sucedan cosas pues que no deben suceder. No estoy justificando violencia ni estoy diciendo que eso esté bien. Pero claro, si lo vemos desde un punto de vista de lo que estamos hablando, no solamente en ese ámbito o en ese momento, en muchas ocasiones al ser humano le pasa lo mismo, ¿no? Al no tener un crecimiento, al no tener un desarrollo de su carácter de una manera positiva, de una manera que no intente hacerle daño a los demás, pues siempre quiere como ir en contra, ¿no? Quiere ir en contra de los principios, quiere desobedecer, no honra a los mayores. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los colegios, con los niños que le responden a los profesores, que los insultan, que no quieren de ninguna manera dejarse guiar, ¿no? Y aquí estamos viendo de dónde venía Saúl. Dice que Saúl venía de un padre reconocido por lo que ya hay valentía y buen administrador de sus bienes y temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que era Saúl? Pues también, si tiene un padre, un ejemplo, pues se supone que su padre era buen administrador, valiente, valeroso, reconocido, y que eso era lo que se le había transmitido a su hijo. ¿Vale? Desde ahí empezamos de dónde salió Saúl. Y con esto es importante en la vida de una persona poder tener un buen desarrollo en el seno de su familia, los principios y la obediencia. ¿Cuántos de aquí somos padres? ¿Y cuántos queremos que nuestros hijos, cuando crezcan, tengan buenos principios? Tú no quieres que tu niña tenga 20, 21 años y que venga cualquiera de la calle a llevársela, ¿no? Yo como padre, si tuviera una hija, no quisiera que cualquiera por ahí que simplemente porque le gusta, porque la trae, venga y se me la lleve de mi casa. Y no le dé más de lo que yo le he podido dar. Igual un hijo, yo no quiero que un hijo mío salga y vaya ahí afuera a tomar una mujer cuando sea el momento de casarse o estar con ella y que la maltrate o le sea infiel o no sea responsable. Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que la sociedad por parte mía reciba algo bueno. Sí, porque de eso se trata, el hecho de valorar lo que Dios nos ha dado y de darle valor a lo que tenemos y que eso que tenemos pues sea de bien para la sociedad. Y mirando de dónde salió este hombre, vamos a ver que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y así mismo vamos a ver que Dios tenía un propósito con Saúl. Y vamos a ver cuál era. En 1 Samuel ahí, capítulo 9, miremos más adelante en el 16. Dios le estaba hablando ahí a Samuel, que era el profeta, ¿no? Y le dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Entonces, para ver ahora dónde estamos, por qué estamos allí. El padre de Saúl lo envía a buscar unas asnas que se habían perdido. Y Saúl, yendo a buscar las asnas, él fue con un empleado de su padre. Y el empleado le dijo,
estaban hartos de buscarla porque no las encontraron, y el empleado le dijo, mira, hay un hombre que parte de Dios, tú puedes ir y él te puede decir dónde pueden estar las asnas. Entonces, bueno, dijo, ¿es cierto? Dijo, sí. Se fueron a buscarlo y encontraron unas mujeres que iban por allí andando y le preguntaron, ¿dónde está este hombre? Y le dijeron, mira, este está allí justo a frente de nosotros y tienes que ir pronto porque ha venido para hacer sacrificio y ha venido para ofrecer sacrificio a Dios por parte del pueblo. Entonces Saúl se fue con el empleado donde este hombre, y este hombre se llama Samuel, y Samuel era un profeta de parte de Dios, o sea, era la voz de Dios al pueblo, quien hablaba de parte de Dios al pueblo, quien dirigía, porque en ese momento no había rey. Y lo que aceptaba el pueblo, lo que habían tomado desde el principio era que por medio de los profetas Dios les hablaba. Y en este momento estaba este profeta que se llama Samuel. Y Dios le había dicho a Samuel que iba a llegar un hombre, aquí lo dice en el 19, ¿no? Un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién era este varón? Pues Saúl. Iba a llegar allí y por eso, pues lo que leímos hace un rato, ¿no? Ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de los manos filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Hasta ese momento en el pueblo de Israel no había rey, ¿vale? Alrededor del pueblo de Israel había muchos otros pueblos que lo que querían era eliminar al pueblo de Israel para tomar sus tierras. Recordemos que Dios le había dado una tierra al pueblo de Israel, una tierra que les había prometido, que Moisés había llevado y que al final Josué fue el que la entregó, ¿no? Y al estar el pueblo de Israel aquí, resulta que habían otros pueblos alrededor que querían quitar esa tierra. Y pues para quitarla, ¿cómo le iban a hacer? Mira, dame la tierra. No, iban con guerra, a pelear, a luchar, a quitarle las cosas. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo vieron que los demás pueblos que estaban en contra tenían reyes y tenían dirigentes y el pueblo de Israel no. Entonces, por eso le decían a Dios o al profeta, le decían, mira, ¿cómo es que los otros pueblos de alrededor tienen rey, tienen quien los dirija y nosotros no tenemos? Entonces, claro, porque ellos estaban viendo lo físico, ¿no? Lo material. Ellos estaban pensando que por un rey era que ganaban las tierras o que le ganaban a los otros. Y resulta que ellos prosperaban era porque Dios estaba con ellos. Pero eso no lo querían ver. Y sin embargo, pues le pidieron a Dios que le diera un rey. Y Dios dentro de ese clamor dijo, vale, voy a darte un rey. Te vamos a dar un rey. Y ahí fue donde empezaron a surgir el primer rey, que fue Saúl. Porque antes de los reyes habían jueces, ¿no? Que no eran reyes, pero que también de parte de Dios tenían una obra allí. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí me están siguiendo? Amén. Bueno. Entonces con esto vemos qué cosa. Si vemos lo que era el siervo de Saúl, tuvo un propósito allí. Y él conocía a Dios, conocía su palabra y conocía que Dios podía hacer algo. Entonces mira cómo el propósito fue de que este hombre lo llevara hacia el profeta, hacia Samuel. Y las mujeres también estaban allí y le guiaron. Pues parece ser algo como que no tiene importancia, ¿no? Pero si tú estás buscando a alguien y no sabes cómo llegar a él, pues no lo encuentras. Pero si hay gente que te ayuda y que te guía, pues vas a llegar. Entonces cada uno de ellos tenía un propósito. Y podemos ver también pues el propósito final de Saúl, que iba a ser ungido por rey de Israel porque Dios ya lo había escogido. Ya lo leímos aquí. Y miremos ahí mismo en el 20 al 21, ¿qué dice? En 1 Samuel 20 al 21 dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces imagínate, que llegue este hombre y le diga al profeta de que todo lo que hay Israel, todo es para él y para su padre. O sea, todo el reinado, todo lo que es la dirección, lo que es la grandeza, Dios se lo va a dar a él. ¿Y qué es lo que le dice Saúl en el 21? Respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces miremos algo importante aquí. Miramos al principio que decía que Saúl, ¿cómo era? Grande, alto y ¿qué? Y hermoso, ¿vale?
Y cuando Samuel le dice a él que Dios le va a poner como rey, entonces, ¿qué le dice Saúl? Le dice, pero ¿cómo me va a poner a mí o cómo me va a dar esto si yo no soy nadie? O sea, si yo vengo de una tribu insignificante y de una familia que no es nada. Aquí vemos una cosa importante y es que Saúl, pues, no estaba en un plan de orgullo, ¿no? Diciendo, no, yo vengo de la tribu de Israel y yo soy muy alto y hermoso y yo sobresalgo, no. Él reconocía quién era. Reconocía de dónde había salido. O sea que tenía un espíritu que humilde. Era humilde, era sencillo, no era soberbio, no era altivo. Y claro, por eso lo había escogido Dios. Independiente de lo alto que era y de su belleza, por eso lo había escogido Dios. Entonces, vamos a mirar luego aquí, ya llevándolo al punto de vista y al plano nuestro. Lo más importante en el carácter de una persona es reconocer quién es. Si tú reconoces quién es, de dónde vienes, y si esa humillación la llevas delante de Dios, Dios puede tratar contigo. Pero una persona que no quiere reconocer de dónde ha salido, que no quiere reconocer quién es, que no quiere reconocer sus pecados, la maldad que ha cometido, ¿tú crees que Dios puede hacer algo con una persona así? Es muy difícil. Porque cuando hay ocasiones que nosotros invitamos a alguien a una oración o a un compartir la palabra, y hay gente que dice, no, yo no necesito de eso, yo no necesito de Dios. A mí no me vengas a hablar de Dios, mi Dios es el dinero. Si yo no trabajo, yo he conocido personas así, las escucho constantemente. Si yo no trabajo, no vivo. Yo tengo que trabajar para poder vivir, a mí no me hables de Dios. Entonces, ¿tú crees que ahí Dios puede hacer algo? No, porque para que Dios pueda entrar en un corazón, el corazón tiene que estar dispuesto. Vamos a mirar aquí algo que en psicología, pues yo lo he visto, yo no soy psicólogo, ¿vale? Pero por el trato que ha hecho Dios en mi vida y por lo que he visto durante el tiempo que estaba conociendo al Señor, esto es algo también que pues se enseña en lo que es la psicología, ¿no? Y hay varias cosas que definen al ser humano. Una de ellas es el temperamento, otra es el carácter y otra es la personalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del carácter. Pero vamos a mirar una cosa, que el carácter se desarrolla a partir del temperamento. O sea, el temperamento es algo que viene con el ser humano, ¿vale? Hay personas que son muy explosivas, ¿no? Y que todo el tiempo están así nerviosas y que quieren hacer algo y quieren meterse en todo. Eso no es malo. Como hay personas que son muy tranquilas. Hay personas que están nivel medio, ¿no? Que ni son tan nerviosas, pero no son tan tranquilas. Van ahí por la vida más o menos así, ¿no? Entonces, por decirlo así, esto a rasgos generales, porque cada temperamento eso tiene su nombre y su definición. Y cada persona se puede encerrar dentro de un tipo de temperamento de eso. Creo que hay como 5 o 6 tipos de temperamento. Entonces, es lo que te iba diciendo, esto es algo que nace en la persona, con la persona ya viene, ¿sí? Cuando tú ves esos niños pequeños y que algunos que son, qué niño tan terrible, ¿no? Que se mueve mucho, muy nervioso, está por aquí rompiendo y por aquí haciendo, eso es su temperamento. Y pues así en adelante se irá desarrollando. Puede que cuando esté grande no sea así, pero normalmente si son así desde pequeños, cuando sean grandes son así. Pero eso no es malo. No es malo porque ese es su temperamento. Ahora, este temperamento, ¿qué pasa? Que cuando el niño va creciendo, esto se une con otras cosas, con los hábitos que va aprendiendo, con lo que sus padres, con lo que la sociedad, con lo que se le va enseñando. Entonces, esto se une con el temperamento. Y allí es donde se crea el carácter. Entonces, por eso te decía yo que es tan importante que un niño, pues, crezca como debe crecer, como Dios lo ha planteado desde el principio, ¿no? Hoy en día, pues, para el ser humano y para lo que es el mundo, este sistema, pues hay diferentes tipos de familias y no solamente el padre y la madre, sino ya lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? Por tener que aceptar que una persona quiere ser lo que no es.
Entonces, eso pues se respeta. Yo no puedo ir en contra ni maltratar a una persona que no quiere ser como es, pero yo no lo puedo aceptar, ¿sí? No lo puedo aceptar y pues tengo que estar en contra de eso. Y siempre que pidan mi opinión o siempre que tenga un lugar donde hablar, con mucha prudencia, pues tengo que plantarme y decir no. Para mí esto no es así, porque de parte de Dios, yo creo que Dios tuvo una creación, un origen, y hizo las cosas de esta manera. Y así lo creo yo. Saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Para no darle más vueltas al asunto. Entonces, todas estas enseñanzas, todas estas cosas que vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo en el colegio, con las personas que nos rodeen, la educación de mi padre, de mi madre, de mis tíos, de mis abuelos, todo esto es lo que va a formar mi carácter, ¿vale? Entonces imagínate un niño bien nervioso, que se mueva mucho y que su casa estén todo el tiempo gritando, peleándose, estén maldiciendo, violencia. ¿Cómo va a ser ese? ¿Qué es lo que se le va a potenciar a ese niño? Pues la maldad, el maltrato, el hecho de querer dañar a los demás, y pues eso es lo que se le potencia, ¿no? Pero si es así y se le enseña de buena manera, ese nerviosismo y todo eso que tiene, pues se le puede encaminar de otra manera, enseñándole, hablándole, llevándolo a que todo eso que tiene, lo ponga de pronto en el deporte, por poner un ejemplo. Y entonces ya cuando un carácter se empieza a formar en una persona, debido al temperamento y a los hábitos que tiene cada día, entonces esto genera un comportamiento. Y ese comportamiento es lo que se llama la personalidad. Lo que define ya a esta persona, y lo que dice, no, mi personalidad es así, o que tú ves a alguien y le conoces, la personalidad de este es de tal manera, ¿no? O la personalidad de mi esposa es así, la personalidad de mis hijos es de tal manera, mi hijo pequeño no es igual que el grande porque sus personalidades son diferentes. Entonces, esto hablándolo desde el punto de vista psicológico, más o menos para entenderlo. Entonces, Saúl estaba reconociendo quién era, se notaba que tenía un temperamento no muy fuerte, sino más bien tranquilo, y sabía de dónde venía y cómo influía eso en su vida. Entonces, se supone que era un chico obediente porque su padre le decía, ve a hacer tal cosa, y él iba, ¿sí? Que pedía dirección, que no hacía las cosas a su manera, sino que por el transcurso que hemos visto de lo que hemos leído, se ve cómo era él. Y ahora miremos aquí en 1 Samuel 10:6 para notar algo más de lo que pasa en una persona cuando tiene un propósito de Dios, cuando reconoce de dónde viene y cuando, teniendo eso, pues busca que Dios dirija su vida. Entonces vamos a ver cómo en Saúl Dios iba a empezar a influir. En 1 Samuel 10:6, ¿qué dice? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando viene Dios a nuestras vidas, cuando le reconocemos, cuando dejamos entrar en nuestro corazón, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Cambiarte, que no sigas igual, ¿sí? Y independientemente de que desde pequeños hayan nacido en un hogar cristiano, cada día Dios quiere cambiarnos. No es más cristiano el que desde pequeño es cristiano que el que lleva 2 años de cristiano, no. O no está más cerca de Dios el que lleva 20 años en la iglesia que el que lleva 2 años. El que está más cerca de Dios simplemente es el que quiere adquirir el carácter de Dios en su vida, el carácter de Jesús. Y eso pues se nota en su personalidad, se nota en la influencia que tiene Dios en su vida, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de compartir con los demás, de no ser religioso, pero tampoco ser mundano, ¿no?
de cuidar su boca, de cuidar sus pensamientos, de cuidar lo que ve, lo que escucha. Amén. Y ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué este hombre o una persona o nosotros como cristianos, por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué no podemos ir a la iglesia y ser iguales? Pues ¿por qué? Porque en la palabra vamos a ver que Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Algunos lo saben, ¿no? ¿O no? ¿Romanos qué, perdón? Capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice Dios? ¿Y qué te dice Dios a ti? ¿Y qué es lo que tú tienes que compartirle a otra persona? Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a vivir como vive todo el mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos, de vuestra mente, de lo que piensas. Sí, de lo que llega aquí, ¿qué piensas de eso y ahora qué vas a hacer? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que nosotros seamos transformados en nuestro carácter? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros seamos transformados en nuestro carácter? Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué leímos ahora? Para ser humildes, para tener un carácter diferente, para saber hablar. ¿Y eso es para qué? Para agradarle a Él, dice aquí. Para hacer su voluntad y que seamos agradables a Él. Eso es, por eso es que Dios quiere que nosotros nos dispongamos a permitir que Él cambie nuestro carácter. Entonces, tú como ser humano y el que está allá afuera como ser humano, ¿tú crees que Dios quiere que tú cambies? Sí. ¿O que seamos iguales? No, que cambiemos. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá pronto, ¿no? No sabemos cuándo, solamente lo sabe Él. Pero mientras viene el Señor, que sea que venga mañana o dentro de 2 años, 15, 20, 50, dentro de un milenio, no lo sabemos, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Decir, yo no pasa nada, yo me quedo aquí esperando y me quedo aquí tranquilo. No, tengo que disponerme para cambiar. Para cambiar, ¿por qué? Porque de ese cambio depende que otras personas conozcan a Dios también. De ese cambio depende que tu marido, que tus hijos, que tus hermanos, que tus padres que no se han acercado a Dios le conozcan. Y no por yo decir, mi familia es toda cristiana, aleluya, no. Mi familia son todos hijos de Dios y le sirven a Él. Eso es lo que yo anhelo. No decir, tengo cristianos en mi familia desde pequeño, no. Lo que yo en mi casa es gente que son hijos de Dios y le sirven al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que le agrademos. Entonces, ¿tú crees que Saúl estaba agradando a Dios? Sí, ¿no? Porque venía un proceso y ese proceso, pues Dios estaba allí. Y vamos a mirar aquí otra parte para completar eso de por qué Dios quiere que nuestro carácter sea transformado. En 2 de Timoteo capítulo 3. Versículos del 1 al 5. Mira, ¿por qué Dios quiere que tú y nosotros seamos transformados? Porque dice en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos o no? Sí. Porque habrá hombres. Cuando habla de hombres se refiere a mujeres y hombres, no solamente a masculino, se refieren a los dos géneros. Amadores de sí mismos. ¿Tú conoces hombres amadores de sí mismos? Sí. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué estaba hablando yo al principio? Ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea que no tienen ningún sentimiento por los demás. Les da igual y quieren sobrepasar por encima de todos. Implacables, calumniadores, intemperantes, que su temperamento no lo pueden dominar, sino que tienen su cabeza totalmente trastornada. Crueles. Te preguntas tú por qué hay hombres violadores,
Porque hay mujeres que matan niños, sus propios hijos. ¿Has visto noticias así? Por esto, porque son amadores de sí mismos y no les importan los demás. Uno dice, pero ¿por qué Dios es malo y permite estas cosas? Que no es Dios, es el propio ser humano que en su maldad y en su deseo de ser más hace estas cosas. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ¿yo quiero ser así? De ninguna manera. ¿Lo era antes de conocer a Dios? Sí. Yo era mentiroso, yo no tenía afecto natural. Yo decía, a mí me da igual lo que pase con este. Yo era así. Yo no sé tú cómo eras, pero yo era aquí dentro de esto. Vanaglorioso, me creía más que los demás. Y pues ahora el Señor ha ido tratando conmigo. No soy cambiado 100%, no he sido cambiado 100%, pero por ahí en un 2% he sido cambiado. Ahora me falta 98%, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros sabrá lo que le falta. Entonces, si hay gente así, ¿tú crees que es necesario cambiar? ¿Cambiar el carácter? Sí. Y miremos en el 12 y el 13 que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. O sea que los malos, ¿para dónde van? Para ser más malos. ¿Sí? Aquí seguimos en 2 Timoteo 3, en el 12 y el 13. Los que quieren vivir piadosamente, o sea, los que quieren tener el carácter de Cristo, pues ¿qué van a hacer? Van a ser más atacados, van a padecer persecución por lo que creen y por lo que piensan. ¿Nos ha pasado? Sí. Y los que son más malos, pues serán más engañadores, irán de mal en peor. Y eso es evidente, se puede ver en la calle la gente como es, y pues como a pesar de ser malos, incluso de tener castigos en la cárcel, cuando sale son peores. Que eso es como un ejemplo, ¿no? Entre muchos que hay. Vamos a ver qué pasó con Saúl. ¿Tú crees que Saúl llegó a cumplir el propósito de Dios? Pues no sabemos. Según la palabra, pues vamos a mirar si lo cumplió o no lo cumplió, si realmente dejó que su carácter, su temperamento fuera moldeado por el Señor o no. En 1 Samuel, donde estábamos hace un rato, vamos a leer capítulo 12, versículo del 12 al 15. Mira, vamos a ver por qué Israel estaba pidiendo a Dios un rey, ¿no? Y vamos a ver por qué fue puesto este hombre, Saúl. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, o sea, de otro pueblo, que no era de Israel, sino rey de los hijos de Amón. O sea, podemos ver que Amón tenía un rey y pues que también los de Israel querían ser como los otros. Me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová nuestro Dios era vuestro rey. ¿Sí? O sea, esto le está diciendo Saúl al pueblo, ¿no? De que le pidieron a Dios un rey sabiendo que Dios era su mismo rey, pero se lo pidieron porque querían ser como los demás. En el versículo 13, ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. O sea, había puesto a Saúl. Pero ¿qué le dice Dios por medio de Samuel a ellos? Dice, si temieres a Jehová, le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas, si no oyere la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces, Dios les puso su rey, les dijo, aquí está tu rey, ¿vale? Te lo pongo, pero sabes cómo tienes que ser. Primero, Dios. Y ese rey está puesto allí, pues, de parte de Dios para que pueda guiar. Pero, mucho cuidado de que tienes que oír la voz de Dios. Entonces, aquí vamos a ver algo. Y es que
Saúl no llegó a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Aquí vemos que Dios le había dado un lugar y le había dado un propósito. Y también le había dado una advertencia. Y miramos ahí mismo en Samuel 12, del 20 al 25, que dice: Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente le vuelve a advertir: temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveras en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, si vemos esto, es lo mismo que Dios nos dice aquí a nosotros. Esto es una enseñanza, esto es una historia que pasó hace muchísimo tiempo y pues está en la Biblia, es algo que Dios nos enseña con respecto a lo que estaba haciendo en el pueblo de Israel, y es lo mismo que pasa hoy. Si tú te acercas a Dios y Dios tiene un propósito con tu vida y tú lo empiezas a reconocer, te das cuenta de dónde vienes, te das cuenta de cómo Dios te sacó de allí y cómo Dios te dio la salvación, cómo Dios te ha dado libertad, cómo Dios te ha permitido ya ser libre del pecado, de toda cadena, de toda maldad, cómo Dios ha cambiado tu mente. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Tú crees que Dios te ha hecho libre? ¿Tú crees que Dios te ha traído sanidad a tu vida? ¿Que ha traído libertad a tu mente? ¿Que te ha dado unos nuevos ojos, un nuevo corazón? Sí. ¿Que tenemos ya años y nos duele una cosa? Pues sí, pero eso es el cuerpo. Todo ser humano tiene eso. Que me duele aquí, que me duele acá, por el trabajo, por lo que sea, pues porque somos carne. Pero nuestro espíritu, nuestro ser, eso pues está con Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros procurar alimentar cada día del Señor. Amén. Y no quiere decir con eso que el cuerpo lo dejemos a un lado, ¿no? También tenemos que cuidarlo. Después de todo esto, y con las manos puestas en la obra que Dios le había encomendado, porque ya Saúl empezó a dirigir el pueblo, aquí fue donde empezó Saúl a fallar. Porque a pesar de que Dios le había cambiado, le había ungido, le había dado un propósito, le había dado la capacidad de poder llevar el pueblo, surgió el mal carácter en Saúl. O sea que eso ¿a qué nos lleva? Que cuando nosotros empezamos a ser enfrentados al mundo, empezamos a ser enfrentados a las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? En el desarrollo del cristiano, el Señor empieza a darte cosas, a ponerte en lugares, a llevarte a lugares que tú no sabías o que no pensabas nunca. Pero eso es con un propósito. Y ahora, el hecho de cómo tengas tú a Dios en tu corazón, eso te va a llevar a saber cómo vas a enfrentar lo que te viene. ¿Con mis fuerzas? Voy a enfrentar lo que viene a mi vida, lo que Dios me da, el lugar a donde voy. ¿Voy a enfrentarlo con mis fuerzas? ¿Con mi sabiduría? ¿Con mi inteligencia? Eso es lo que Dios esperaba de Saúl. Que cuando hiciera las cosas, las hiciera siempre obedeciendo, siempre reconociendo que Dios era el que estaba primero. Pero ahí falló Saúl. Y en eso fallamos nosotros también muchas veces. Y por eso el Señor nos quita aquello a lo que nos estaba llevando. Y en muchas ocasiones, como amamos más aquello que Dios nos dio, pues me voy de la iglesia. ¿Cuánto les ha pasado? Señor, jóvenes, yo anhelo casarme, sé qué. Llega una persona, gloria a Dios, se casa, empiezan a vivir, y cuando empiezan a vivir empiezan los problemas, ¿no? Casi todos somos aquí casados, pero eso pasa con los jóvenes. Bueno, con los jóvenes, con muchos de nosotros. Nos casamos, cuando nos casamos empezamos a enfrentar esa relación con una persona que es totalmente diferente a nosotros, y se supone que eso es una bendición, ¿no? Casarse es una bendición, porque vas a tener una persona a tu lado. Pero eso no significa que no vas a tener que pelear la buena batalla de la fe.
y con el carácter del Señor saber enfrentar de cómo llevar a esta persona. La mujer cómo llevar al hombre, el hombre cómo llevar a la mujer, cómo administrar su casa, y más cuando vienes hijos es un trabajo más grande. O que si hay gente que le pide un trabajo al Señor le permite, pone las cosas para que tenga el trabajo, y cuando lo tiene, no, ya no me queda tiempo para ir para la iglesia. O Dios le da algo, no sé, algo que anhelaba, una casa, o yo qué sé, o que el Señor le libre de alguna situación. Y cuando ya el Señor le ha librado, te ha dado lo que has tenido, y que te ha costado, porque te ha costado tiempo, oración, te ha costado ayuno, te ha costado disciplinarte. Pero cuando llega eso, resulta que ahí es donde el Señor empieza a mirar, bueno, ¿amas más esto que te he dado o me amas más a mí? Y el no sé cuánto por ciento de los que se dicen llamar hijos de Dios, pues aman más aquello que Dios les ha dado que al Señor. Y aquí vamos a ver cómo Saúl amaba más su sitio, su lugar, que al Dios que le había dado ese lugar. En 1 Samuel 13, del 8 al 12. Estaba Saúl ya en una guerra contra un pueblo, porque el pueblo quería meterse a robarse la tierra de Israel. Entonces ya salió Saúl como rey, ¿no? Grande, muy alto delante de los demás. Salió y supuestamente tenía el respaldo de Dios. Y entonces él sabía qué tenía que hacer y sabía qué no tenía que hacer. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. O sea que Samuel le había dicho a Saúl que después de 7 días de estar ellos allí peleando, Samuel iba a venir y iba a rogar a Dios para que Dios terminara lo que él había empezado. Pero Saúl dijo: traedme holocaustos y ofrenda de paz, y él ofreció holocaustos. ¿Quién ofreció holocaustos? Saúl. O sea, que Saúl empezó a meterse en un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, Saúl sabía que había hecho algo que no tenía que hacer, pero se hizo el tonto y fue: ¡oh, Samuel! ¡Has llegado! ¡Qué bien! Y ya Samuel en su corazón sabía que Saúl había hecho algo que no tenía que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Porque vi que el pueblo se desertaba. ¿Quién lo había puesto ahí como rey? ¿El pueblo? Dios. Entonces, si el pueblo se estaba desertando, ¿él qué tenía que ver? ¿Al pueblo que se estaba desertando o a Dios que lo estaba respaldando? A Dios. A Dios. Pero ¿qué pasó? Como vio que el pueblo estaba desertando, él mismo decidió y dijo: voy a hacer algo, yo con mi conocimiento, con mi sabiduría, voy a hacer algo para que el pueblo no se vaya. O sea, le voy a llamar la atención y le voy a decir que además de que yo soy rey, voy a ocupar el lugar del profeta también. Y voy a ser yo quien va a impedir que ellos se vayan. O sea, que quería irse, era porque quería irse y no estaba allí apoyando. ¿Vale? Pero Dios, a pesar de eso, lo iba a respaldar. ¿Pero qué hizo Saúl? No. Hizo lo que no tenía que hacer. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. O sea que hizo él las cosas con sus fuerzas. No esperó lo que el profeta le había dicho. Entonces ahí fue la prueba de que lo que Dios le había dado, el lugar donde lo había puesto, vamos a ver si aprecia y valora más esto que esperar en mí, y que a pesar de las circunstancias de lo que vea, espere y que sea yo, Jehová, quien haga la obra. Entonces vemos aquí que empezó a surgir el mal carácter en Saúl. ¿Por qué? Porque ese carácter que tenía empezó a ser ya tratado con cosas, y Saúl no tuvo la capacidad de poner a Dios por encima.
Y como no esperó a Dios, pues hizo las cosas a su manera, quiso agradar a los hombres, de los hebreos, para que no desertaran. Ahí que surgió el orgullo y la desobediencia. ¿Sí? Iba todo muy bonito hasta ahí, pero ¿qué pasó? El orgullo, creerme yo más que Dios y desobedecer. El Señor, por medio del profeta, me había dicho que no hiciera esto y lo hago. Entonces, eso pasa mucho con nosotros, ¿no? Me gustó mucho una frase que dijo el otro día el pastor. A ver si me acuerdo. La gente no quiere el consejo, ¿no? O sea, la gente cuando va al pastor pide que el pastor le dé un consejo o algo, ¿no? Una corrección. Entonces, la gente quiere en el momento recibir el consejo, o sea, recibirlo y tomarlo, pero no acepta esa corrección, o sea, no acepta aquello que Dios le ha dicho por medio del pastor que haga. Entonces muchas veces, pastor, es que mira, lo que pasa es que en mi casa tengo muchos problemas y estoy ahora mismo pasando por una situación difícil. ¿Estás casado? ¿Estás casada? No, estoy en ello. Pues mira, arregla tu situación y vas a ver cómo Dios te... No, pero es que es muy difícil, yo cómo voy a hacer que estoy viviendo con esta persona y sí, pero es que no estás haciendo lo que a Dios le agrada. Pastor, es que mira, lo que pasa es que en el trabajo tengo problemas con tal persona. ¿En qué trabajas tú? No, en una discoteca. Pues hija, tú, hijo, pues tú ahí no tienes por qué estar ahí metido. No, pastor, pero es que yo ahí le hablo a la gente. No, porque eso es un lugar donde hay contaminación, donde vas a entrar y donde por más de que tú le hablas a la gente, ahí nadie va a escuchar nada. Porque todo el mundo va allí con su cabeza puesta en la carne, en el deseo. Y tú te vas a meter ahí también. Por poner un ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pastor, mira, que es que en mi casa tengo muchos problemas con mi mujer, con mi esposo, por tal y tal cosa. ¿Cuánto tiempo estás con tu esposo, con tu mujer? No, pues es que, a ver, yo en la semana todos los días vengo al culto, luego estoy trabajando y tú compartes con tu esposa algo. No, porque no me gusta. Tienes que compartir con tu esposo, tienes que compartir con tu esposa. Obviamente no vas a compartir de irte a beber con él o a estar con él o con ella en sus cosas que no se le agradan a Dios. Pero tú tienes que ganarlo y no lo ganas machacándole, ganas orando y dándole testimonio. Que cuando hace algo malo tú le gritas, pues tienes que dejar de hacerlo. Porque esta persona no conoce de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablarle con amor, hablarle con respeto, seguir los principios de la palabra de Dios. Sí, que si eres una mujer, pues, ¿qué dice el Señor? Que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Sometida siempre que el hombre, pues, obviamente la cuide y la valore, ¿no? No que si te está pegando, pues someterme ahí para que me pegue más. Pues eso ya es otra cosa y para eso están las autoridades. Pero si tienes tu esposo que responde por ti y tu marido y no viene a la iglesia y tú quieres ganarlo, pues no lo vas a ganar mandándolo al infierno. Te vas a ir al infierno por pecador. De esa manera no se hace. Entonces, muchas veces uno piensa que haciendo cosas a su manera, que aparentemente parecen de Dios, va a hacer la obra de Dios y resulta que no, porque estamos actuando a nuestra manera. Y eso era lo que estaba haciendo Saúl aquí. Y además de esta desobediencia, miremos que ya lo de desobedecer y lo de ir en contra de Dios ya le empezó a gustar a Saúl. 1 Samuel 15, del 2 al 3, y ya casi voy a terminar. Yo sé que está un poquillo largo, pero aprendemos, ¿no? ¿Estamos aprendiendo o no? ¿Estamos recibiendo de Dios su palabra? Yo creo que sí, ¿no? 15, del 2 al 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hay un pueblo que se llamaba Amalec, igual que el otro pueblo, que cuando Dios iba llevando a Israel hacia un sitio, pues no lo dejó pasar y le impidió el paso. Por aquí no pasan. Entonces pelearon y esta gente mataron a algunos de los pueblos de Israel. Entonces Dios le dijo a Saúl,
pasa por allí y acaba con todo. Porque van a conocer quién es Dios, el Dios de Israel. Y en el versículo 9 al 11, ¿qué pasó? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno a su vista, a su parecer, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras, y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, muchas veces nos parece que aquello que hacemos está bien hecho. Que Dios nos dice: esto, deséchalo de tu vida. No, que es que a mí me gusta la música rock. Y el rock de los 80, de los 70... O a mí, ¿no? Me gusta la música salsa de los 90, romántica. Y cuando yo escucho música salsa de los 90 y eso, me lleva a muchos momentos que a Dios no le agradan. Bueno, Dios, voy a hacer una cosa. No voy a volver a escuchar música, pero los CDs y la música que es, la voy a guardar. La voy a tener ahí guardado en el ordenador para tenerla. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere Dios? Que yo la tenga ahí guardada. La destruya, ¿no? La destruya porque vamos a ver, si todo entra por los oídos, pues lo que es la palabra y lo que te influye, bueno, no solamente por los oídos, por los ojos también, pues si tú te pones a escuchar eso, te vas a empezar a recordar de cosas. Yo cuando escucho eso me recuerdo de las cosas que yo hacía con mis amigos, ¿no? Cosas que no eran agradables. Entonces, ahí está. Eso es un ejemplo. Pueden haber muchos otros. Pero eso es un ejemplo de no dejar las cosas que Dios te ha dicho que dejes, que te hacen daño, que van en contra de Él. Y así esto era lo que estaba haciendo Saúl. Entonces, su carácter parecía que estaba puesto en las manos de Dios y que el Señor le iba a dirigir, pero resulta que Saúl le empezó a salir realmente a aflorar su temperamento, a dejar que su carácter influyera en las decisiones que no iban a agradarle a Dios. Entonces nuevamente Saúl desobedeció, quedándose con lo que Dios le había dicho que destruyera, porque eso sería de maldición para el pueblo, ya que estaban en contra del Dios de Israel. Entonces, viendo esto, Dios te pregunta algo a ti. Habiendo mirado esto, yo creo que nos queda claro lo que es el carácter en una persona, ¿no? Y cómo influye el hecho de que el carácter es formado por el temperamento, por las vivencias de cada día, y que si eso lo juntamos y además de juntarlo lo reflejamos con nuestro comportamiento, pues ahí se va a mostrar nuestra personalidad. Entonces, ya viendo eso, yo creo que Dios te va a preguntar algo: ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter en Cristo? ¿Estás permitiendo que Dios te transforme o no? ¿Cómo son nuestras palabras hacia los demás? ¿Ofendemos? ¿Palabras ofensivas o palabras...? Mi hermanos, esto es muy difícil, pero yo te animo en el Señor a que tú le permitas a Dios que cambie tu forma de hablar hacia los demás. Yo sé que hay gente que en muchas ocasiones nos saca de nuestro lugar y quisiéramos hacer lo que fuera para que se desaparecieran. Y en ocasiones decimos cosas. Yo he llegado a decir: prefiero morirme antes que seguir hablando contigo. Lo he llegado a decir, siendo cristiano. ¿Tú crees que eso está bien? Que una persona te vea a ti como hijo de Dios y que tú le digas: yo prefiero morirme que seguir hablando contigo o estando contigo. Imagínate el dardo que es para esa persona. Y ahí es que está el enemigo buscando cómo dañar, ¿no? Imagínate, y nosotros como cristianos permitimos esas cosas. Entonces yo te lo digo, yo lo he dicho: tú en tu casa tendrás tus hijos,
yernos, nueras, que muchas veces tenemos problemas, bueno, los padres tienen problemas con ellos, con ellas, tu esposo, tu esposa, o gente que está por ahí, tu jefe, bueno, el que sea. ¿Cómo son nuestras palabras con esas personas? Yo a veces me encuentro con clientes que son desagradables y que está haciendo uno algo y está tratando de hacerlo bien y vienen y no solo no los clientes, sino las personas que están por allí que vienen a decir, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? Y a mí cuando alguien viene y me grita, es como si me cogieran, no sé, del pelo, de toda parte y me hicieran así. Y yo que en ocasiones he respondido muy mal. Y estando en la iglesia. Entonces yo me pongo a analizar muchas veces y digo, esto está mal. Esto a Dios no le agrada. Porque yo, a pesar de que esta persona no vaya a la iglesia o algo, pero con una buena respuesta y con amor puedo cambiar esa actitud que tiene esa persona. Y no cambiarla simplemente por el hecho de que quiero que me trate bien, sino cambiarla por el hecho de que esa persona puede venir amargada, puede venir triste, puede venir, no sé qué, de alguna situación, y Dios puede obrar por medio de mi vida. Entonces, eso es lo que tenemos que permitir que Dios haga. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con qué personas? Y cuando te relacionas, ¿qué es lo que hablas con ellos? ¿Cómo pensamos ante las situaciones, ante las palabras, ante las decisiones del gobierno, de los demás? ¿Cómo reaccionamos? ¿Tendemos a obedecer o a ser rebeldes? Entonces yo creo que esta vida de Samuel nos tiene que llevar a entender, como último leemos 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Nos tiene que llevar a entender algo. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Mira, linaje escogido. ¿Tú crees que una persona de un linaje escogido habla a lo bestia, habla como quiera? Real sacerdocio. ¿Cómo crees tú que es un sacerdote? ¿Cómo debe ser un sacerdote? La figura del sacerdote, ¿cómo es? Santo. Si Dios no está hablando, nos está diciendo que nosotros somos así, todavía pregúntate tú, ¿yo soy santo? Dice, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, viendo esto, pues yo estoy viendo que Dios me ha dado una posición muy privilegiada. Y que si tengo esta posición tan privilegiada, pues tengo que demostrarle al Señor que soy digno de esa posición. ¿Y todo esto para qué? Todo esto con un solo propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Dios te sacó de ahí de las tinieblas, te trajo a ser y a vivir de esta manera, ¿pero para qué? ¿El propósito cuál es? Que anunciemos esto mismo que te he compartido hoy, que tú lo anuncies y lo pongas por obra allá afuera. O sea que, mi hermano, hay que reflexionar y hay que frenarnos y hay que pensar y pedirle al Señor que nos ayude en nuestras reacciones, que nos ayude en nuestras palabras, porque eso va a hablar de lo que somos como cristianos, como hijos de Dios, y que realmente si Dios ha hecho algo en nosotros. Tristemente, cuando las personas ven que no hacemos lo que es de Dios, pues dicen, y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el Dios que tú tienes. Así está, allí donde vas, por eso eres así. A mí me daría mucha tristeza que alguien me hablara, de hacer sentir a mi Padre Dios de esa manera, ¿no? Como si Él fuera el culpable de cómo yo soy. O sea, si Dios tiene que ser de parte mía hablado, tiene que ser que la gente le exalte a Él y le glorifique.
Me cae muy bien porque tienes algo y creo que eso que tienes será de Dios, pero tu Dios es maravilloso. ¿No te agradaría, bueno, no por orgullo, pero no te agradaría que alguien dijera eso? Que exaltara a Dios por lo que tú haces, por cómo tú hablas. Yo creo que sí, ¿no? Y pues ese es el objetivo, agradar al Señor y que los demás vean que realmente tú le agradas a Él. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, en este momento, Señor, por cada uno de quienes estamos aquí, por tu palabra, por permitirme, Señor, compartir esta palabra, por ayudarme para que esto que he compartido sea primero en mi vida y en mi corazón, Señor. Yo quiero pedirte perdón y quiero también pedirte perdón por mis hermanos. Queremos pedirte perdón por nuestras actitudes, Señor, por nuestras malas palabras, por nuestros malos pensamientos, por nuestro mal actuar, Señor. Quiero rogarte que nos perdones, Señor, que en ese perdón, Señor, nos ayudes a tener tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe a caminar, nos enseñe a hablar agradándote a ti, Señor. Y que nuestro anhelo más grande, Señor, sea el exaltar tu nombre para que otros te conozcan, Señor. Yo creo, Señor, que hay mucha gente que te necesita, que necesita una palabra como esta en su vida, Señor, pero en muchas ocasiones no somos de testimonio, no somos tus hijos, sino que parecemos más del mundo que hijos tuyos, Señor, por nuestras reacciones. Así que, Señor, yo te ruego que nos reargullas, que cuando en nuestro corazón, en nuestra mente queramos hacer algo que a ti no te agrada, Señor, que podamos ser en ese momento tocados y que podamos cambiar esa forma de reaccionar, esa forma de hablar, esa forma de pensar. Señor, tú nos llamas a que como hijos tuyos, Señor, tenemos que ser santos, que somos escogidos, Señor, y como escogidos tuyos no podemos ir en la calle o allá afuera, Señor, a comportarnos como cualquier cosa, Señor. Tenemos que comportarnos como hijos tuyos, pero, Señor, que ese hecho de ese lugar que nos has dado, de ese nombre de ser hijos tuyos, de ser real sacerdocio, no sea en ningún caso para ser orgullosos, para tener vanagloria, sino que sea para que seamos llenos de humildad, que seamos como tu Hijo Jesús, que vivamos en humildad, en amor, Señor, que pueda tu Espíritu Santo pueda desarrollar su fruto en nuestras vidas, Señor, que se desarrolle y se potencie en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Señor. Y que todo eso se desarrolle en nuestras vidas para que podamos tener el fruto de tu Espíritu Santo para hacer tu obra, Señor. No para creer que somos más que nadie o que somos mejores, Señor, sino incluso para ver a los demás como mayores a nosotros y servirles. Señor, yo sé que de esa manera tú nos vas a permitir agradarte, e incluso de esa manera vas a permitir que seamos sanados, que seamos restaurados, que seamos renovados en nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, Señor, o con el lugar donde estamos, Señor. Nosotros anhelamos, Señor, que el ambiente cambie en nuestra casa, que el ambiente cambie ahí en el trabajo, en el estudio, Señor. Pero sabemos que depende mucho de nuestra actitud, de nuestro deseo de buscarte, de estar más contigo, de amarte, de seguirte. Y eso es lo que deseamos, Señor. Que podamos sentir cada día el deseo de buscarte y estar contigo y de no apartarnos de ti jamás, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes, que nos bendigas y que nos guíes, Señor. Y que nos enseñes a aceptar tu voluntad y a ver, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Enséñanos a amarte a ti por encima de todo, Señor. No permitas que amemos o que nos peguemos, Señor, o que dependamos de las cosas que tú nos has dado o que nos vas a dar,
sino que dependamos solamente de ti, Señor, y que aprendamos a ser buenos administradores de aquello que nos das, para hacer tu obra y para bendecir a otros, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la vida de Ramón y de su esposa, Señor, de su familia, de este lugar. Gracias, Señor, por levantarles, por darles un corazón, Señor, de amor para ti. Te rogamos, amado Rey, que les levantes, Señor, que no permitas en ningún momento, Señor, que desmayen, sino que se fortalezcan en ti, Señor, y que la obra que tú les has llamado, Señor, sea una obra prosperada y levantada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos toda cadena, Señor, toda atadura en este pueblo, Señor, todo lo que no permite, Señor, que reconozcan tu nombre, Señor. Y te rogamos, Señor, que abra los cielos, Señor, que abra los ojos de cada uno, de cada persona que vive en esta ciudad y que puedan verte, que puedan llegar a ti, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo, Señor, en cada corazón de esta ciudad el anhelo de buscarte y que puedan venir a este lugar. Padre, pon espiritualmente, Señor, que las personas sientan, Señor, que este lugar es un lugar de libertad, de salvación, de sanidad, Señor. Y quita, Padre, en el nombre de Jesús, esa dependencia de las personas, Señor, a sus riquezas, a sus casas, Señor, a esa dependencia que tienen a lo material, para que aprendan a depender de lo espiritual y de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.